Continuamos con más de Primera Página, conversando con el politólogo John Magdaleno sobre el escenario político de este año. Conversábamos fuera de cámara lo que es este escenario. Precisamente se van a realizar las primarias del Partido Socialista Unido de Venezuela. El primer mandatario nacional ha movido sus fichas. En este momento son candidatos quienes eran antes autoridades, por nombrar algunos. Ernesto Villegas ahora va a ser candidato a las elecciones parlamentarias. También Elías Agua, quien fuera ministro para el deporte, Antonio El Potro Álvarez. ¿Este escenario es beneficioso para el gobierno? ¿Qué está buscando el presidente con esta movida? Lo que creo básicamente que se persigue es poner a competir a las figuras que tienen mayor exposición pública y las que tienen, digamos, probablemente una imagen más consolidada. Entonces eso podría beneficiar una mayor movilización, no solo la votación a favor de ellos, sino una mayor participación de sus electores. ¿Se maneja el escenario quizás que se puedan suspender las elecciones parlamentarias por algún momento en específico de cara a quien todavía no se han presentado la fecha en este caso? Bueno, es una hipótesis de trabajo. Yo he venido planteando desde el año pasado de que no podría descartarse la idea de que las parlamentarias transcurran en un clima de excepcionalidad. Y la expresión excepcionalidad no solo es metafórica, es decir, intento sugerir la idea de que el gobierno podría estar evaluando la idea de decretar un estado de excepción si piensa que puede perder las elecciones por un margen importante. Imagínate por un momento que los estudios sigan comportándose de la forma como los hemos observado desde diciembre hasta la fecha, y que la ventaja que la oposición le saca en términos de intención de voto al chavismo siga siendo de 20 o 25 puntos porcentuales. Eso abriría la posibilidad de que la oposición obtenga mayoría calificada. Y, por supuesto, el chavismo intentará evitar hasta el final que eso ocurra. Entonces, una opción como una hipótesis de trabajo que podría elaborarse es que el gobierno decrete un estado de excepción. Ahora, eso a lo sumo le otorgaría al gobierno 6 meses, a lo sumo. Cuando se lee el artículo de la Constitución en donde se tratan los estados de excepción, se habla de estado de alarma, estado de emergencia económica y de estado de conmoción interior o exterior. Y eso a lo sumo, en el caso de el estado de conmoción interior o exterior, le da 6 meses adicionales. Desde el gobierno nacional se han planteado varios flancos. Primero, amenaza internacional. Precisamente el día de ayer en Últimas Noticias fue publicado un trabajo que aseguraba o insistía en la amenaza desde Estados Unidos. Nombraban el decreto del presidente Obama hacia Venezuela. También se ha criticado muchísimo lo que ha sido la visita de los expresidentes a nuestro país, precisamente a visitar los presos políticos. El país realmente está amenazado y por eso se han activado todos estos ejercicios militares. Tenemos realmente una amenaza a nivel internacional. Mire, a ver, para comprender muchas de las cosas que hace el gobierno y el chavismo, hay que comprender la lógica de las comunicaciones en el siglo XXI. Hay una vieja técnica de comunicación, por cierto, del siglo XX, que se llama meter el pie en la puerta. Usted mete el pie en la puerta cuando quiere legitimar un argumento, quiere legitimar, digamos, una idea, y la vuelve verosímil en la medida en que usted insista y suministre pruebas o demostraciones acerca del argumento. El gobierno insiste en que la oposición, por un lado, puede estar fraguando una estrategia de desestabilización, habla de la posibilidad de un golpe de Estado, habla de una amenaza exterior. Es decir, en el fondo, ¿qué está construyendo el gobierno retóricamente? Amenazas para cohesionar a su propio mercado. Básicamente, esa es la estrategia de fondo que siempre ha operado en el chavismo cada vez que se intenta recuperar la imagen, bien sea del movimiento sociopolítico en su conjunto o de la imagen de un líder político. Así que, básicamente, esta estrategia está destinada a cohesionar a su mercado, a sus filas, ¿sí? A movilizar a sus partidarios. Entonces, digamos, muy poco tiene que ver en muchas oportunidades con, digamos, lo real. Lo verosímil muy poco tiene que ver a veces con lo real. ¿Es necesario para el presidente Maduro continuar incentivando lo que es la imagen del expresidente Chávez para que sus seguidores sigan votando por él? Bueno, claro, lo que pasa es que el formador de esa identidad es Chávez originalmente. Es decir, la identidad en sí misma lo dice, chavista, es decir, con quién es el vínculo original, con quién es la identidad, con el presidente Chávez. Entonces, desde luego, dado que el presidente Chávez fue la figura pública del chavismo más notoria, con mejor imagen, la más consolidada, el chavismo va a seguir apelando y echando mano de esa figura. ¿Pero digamos, se ha perdido esa identidad? No, la identidad sí. A ver, en diciembre del año pasado, el porcentaje de los que se autodefinían en las encuestas como chavistas rondaba 22-23%, cuando eso había sido 44% en octubre de 2012, la última elección en la que compite el presidente Chávez. Sí hay desde luego una pérdida de la identidad, entre otras cosas porque fallece el presidente Chávez, en segundo lugar porque hay una crisis económica aguda caracterizada por la inflación y el desabastecimiento, y eso golpea muy severamente las condiciones de vida de los venezolanos en el corto plazo, en muy poco tiempo, y en tercer lugar porque se percibe que el desempeño de Maduro no es eficaz para contrarrestar
para neutralizar los efectos negativos de la crisis económica. Creo que esos son los tres grandes factores que han permitido que haya una pérdida, un deterioro de la identidad chavista. Bien, señor Magdaleno, vamos a ver lo que ha sido la participación de nuestra audiencia a través de nuestra cuenta en Twitter, @primerapágina, y es mi compañero Juan Eleazar quien tiene todos los detalles. Juan Eleazar. Gracias, Stenim Olivares. Un gran saludo a nuestro invitado el día de hoy, el profesor John Magdaleno. Gracias, profesor, por estar con nosotros. A través de nuestra cuenta @primerapágina le consulta Héctor Acevedo cuál es la proyección de la oposición, doctor Magdaleno, para las elecciones parlamentarias. No, una proyección es muy compleja, sobre todo faltando 6 meses, pero sí se sabe, conforme a los estudios de opinión, que hay 20 puntos porcentuales de brecha en la intención de voto a favor de los candidatos de oposición en contraste con los candidatos del oficialismo. Eso es lo que se tiene hasta la fecha. No se puede hablar de una proyección, eso no existe, digamos, ni siquiera en investigaciones sobre comportamiento electoral, pero esta es la situación. La oposición aventaja al chavismo en este momento en 20 puntos porcentuales en intención de voto. También, doctor Magdaleno, preguntan a través de nuestra cuenta en la red social Twitter, @primerapágina, Freddy Omar Coronel. Señor Magdaleno, ¿cómo ve a Venezuela políticamente en relación con los demás países suramericanos? Bueno, experimentando un retroceso muy severo en cuanto a la institucionalización democrática, honestamente. Es decir, veo con mucha preocupación señales de digamos, comportamiento autoritario por parte del gobierno y, por cierto, acabamos de recordar la idea de que el Parlatino ya no se, los miembros del Parlatino no se puedan elegir por elecciones libres y universales. Bien, en otros temas, aprovechando su visita el día de hoy en Primera Página, doctor Magdaleno, pregunta a través de nuestra cuenta en la red social Twitter, @primerapágina, Mauro Dinelli. Usted es un gran analista político. ¿Cómo interpreta que un dirigente político preso a través de un video movilice a un país? Doctor Magdaleno. Bueno, creo que es una combinación de varios factores. Por un lado, contrario a lo que se cree en la conversación cotidiana, en donde uno escucha con mucha frecuencia, digamos, que hay mucha desesperanza aprendida y que hay mucha resignación. Yo sí creo que hay un fermento muy significativo de malestar que puede llegar a movilizar a las personas y creo que eso es un factor que explica la movilización del día sábado. Y en segundo lugar, creo que hay, como lo dije, una demanda de acompañamiento por parte de sectores de la sociedad. Es decir, la creciente irritación que están generando temas como la escasez de la inflación hace que iniciativas como las del sábado sean bien vistas por una parte de la oposición. Bien, vamos a comentarle ahora otro de los tweets, doctor Magdaleno, que recibimos a través de nuestra cuenta en @primerapágina. Clay Cole le pregunta, ¿confía usted en el CNE, doctor Magdaleno? Mire, yo no tengo buena apreciación acerca del desempeño de la directiva del CNE, básicamente porque creo que no se comporta como un árbitro imparcial, en las elecciones. Sin embargo, no creo, y lo he sostenido durante 16 años consecutivos, no creo que en Venezuela ha habido fraude masivo y electrónico, básicamente porque he tenido a mi disposición los estudios de opinión pública antes de que se celebren las elecciones y en la gran mayoría de los casos coincide, grandemente el resultado oficial se acerca mucho a lo que decían los estudios de opinión. Así que no creo en la tesis de fraude masivo y electrónico como en algún momento se planteó. Sí creo que hay irregularidades electorales, sí creo que hay una asimetría importantísima en la competencia electoral, creo que hay una asimetría en las condiciones de la competencia, pero no creo en la noción de fraude. Doctor John Magdaleno, también nuestros usuarios en la red social Twitter a través de nuestra cuenta @primerapágina le preguntan, en el caso de Oscar Torres, ¿qué opina del cambio de circuitos referente al número de candidatos a elegir, recordando los resultados pasados? Doctor. Bueno, aquí están operando en este caso dos variables. Primero, hay un proyecto que se filtró del CNE en el que se cambia la base poblacional de 7 circunscripciones electorales. Y eso, por supuesto, significa una modificación ulterior del número de diputados que se eligen finalmente para la Asamblea. Son 167 en lugar de 165 en este caso. Ahora, se asume en el análisis que esos 7 diputados podrían ser casi todos, para no decir todos, del chavismo. Yo no estoy tan seguro porque depende de la correlación, digamos, de fuerza y la intención de voto que se registren en esos circuitos. Y por otro lado, creo que es posible, y entre esos factores se puede ver el retraso en el anuncio del CNE, es posible que se hagan cambios ulteriores en los circuitos. Ahora, atención, se ha dicho
se ha dicho que en 2010 la mayoría, que la oposición fue mayoría electoral. Eso no es cierto, no es rigurosamente cierto. La oposición hubiera sido mayoría electoral si la votación del PPT se hubiera podido sumar a la de la Mesa de la Unidad. Y eso hubiera sido posible si se hubiese celebrado una alianza electoral entre la Mesa de la Unidad y el PPT. Y eso no ocurrió. De forma tal que el argumento de que la modificación de los circuitos impidió que la oposición fuese mayoría parlamentaria en 2010 no es correcto porque no fue mayoría electoral. Bien, señor Magdaleno, rápidamente porque me toca despedir lamentablemente esta entrevista, pero la Universidad Católica Andrés Bello publicó hace poco una encuesta que se llamaba Proyecto Integral Electoral en Venezuela, donde se decía que solo 1 de cada 3 venezolanos confiaba en el Consejo Nacional Electoral. ¿Cuál es la importancia en este momento para el país que la gente salga a votar cuando sean las elecciones parlamentarias? Sí, en esos mismos estudios de la Católica se dice eso, pero en contraste se dice, o sea, hay una cierta división en la percepción de los venezolanos, hay una altísima desconfianza en el organismo, en digamos, la directiva del CNE, pero por otro lado la mayoría sí cree que los resultados se ajustan a la verdad. Es decir, hay, digamos, una suerte de división en la percepción. No me gusta cómo se comporta el CNE porque no lo siento como un árbitro imparcial, no creo que es justo ni en la fijación de las reglas de juego, ni digamos, en la contención acerca de las sanciones, por ejemplo, que se le imponen a los competidores, pero la mayor parte de los venezolanos sí cree que los resultados se ajustan, digamos, más o menos a la verdad. Entonces, son esas dos percepciones las que, digamos, parecen distinguirse con mucha claridad en los propios estudios que la Universidad Católica está haciendo. Entonces, claro, eso tiene impacto, desde luego, pero creo que ha habido un aprendizaje de parte de los venezolanos a lo largo de estos años. Es decir, efectivamente la gente sabe que cuenta con un árbitro que puede estar parcializado hacia uno de los dos bloques en cuanto a la fijación de las reglas de juego y las condiciones de la competencia, pero creo que no tiene voluntad, por lo menos hasta la fecha, de alterar significativamente los resultados y que, digamos, por esa razón vale la pena seguir yendo a votar. Bien, muchísimas gracias al señor Un placer. John Magdaleno, politólogo, que nos acompañó el día de hoy acá en Primera Página.